el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor, existe algo que llamamos, que usualmente conocemos como el discurso del aposento alto. El discurso del aposento alto. Se encuentra en los capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Por supuesto, 4 capítulos, 45 minutos es un poquito difícil, pero es un reto. Vamos a tratar de hacer un bosquejo muy general, muy rápido, para concentrarnos en 3 aspectos muy importantes que el Señor nos quiere dar en estos 4 capítulos. Este fue el último discurso del Señor antes de su arresto. Estaba dirigido a sus discípulos. El aposento alto, pasiblemente de la madre de propiedad, una casita, propiedad de la madre de Marcos, después el evangelista, quien era un niño en ese momento, y estaban allí con el Señor, y el tema en general es que Él les estaba planteando una separación. Él les estaba diciendo que era lo que iba a pasar. Ese tema era el tema central, y los discípulos en esa noche estaban como un poquito asustados, turbados, como que no entendían todo lo que el Señor estaba diciendo, estaban confundidos ante la perspectiva de separarse del Señor Jesús y de todo lo que el Señor Jesús compartió con ellos, y gira en torno a esa separación, gira en torno a esa, y hace difícil para ellos escuchar porque estaban afligidos con todo lo que el Señor les estaba comentando y les estaba diciendo. Ahora hay una división muy bien marcada en estos 4 capítulos sobre este discurso, y para poderlo seguir rápidamente les voy a rogar primero tener una Biblia a mano o su celular con la Biblia a mano. No vamos a tener muchos pasajes, básicamente los capítulos, solo unos cuantos pasajes, capítulos 13, 14, 15 y 16 de Juan, no más, poquito, ¿sí? Entonces, concentraditos, vamos a tratar de seguir la línea y no distraernos. Los versículos 31 al 38 del capítulo 13 funcionan como una especie de introducción. Nos prepara para lo que viene en este discurso. En el capítulo 14 el Señor consuela el corazón afligido de los discípulos ante la perspectiva de su partida, de su crucifixión. En el capítulo 15 y hasta la mitad del versículo 4 del capítulo 15, del capítulo 16, el Señor exhorta a sus discípulos a permanecer aferrados a Él y unidos después de su partida. Y en el capítulo 16, a partir del versículo 4 y hasta el final, convence a los discípulos de las ventajas de su partida. Usando este esquema, y para quienes están tomando nota, podemos sacar 3 unidades, 3 palabras, 3 temas claves de estos 4 capítulos: consuelo, unidad y ventajas. Consuelo, unidad y ventajas. De hecho, he titulado este estudio así: el Espíritu Santo, consuelo, unidad y ventajas. Comencemos entonces por el consuelo. Yo estoy seguro que la mayoría de quienes estamos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido de alguna separación dolorosa. Y no me refiero a la separación de un viaje momentáneo, me refiero a esas separaciones dolorosas que dejan una marca, una punzada. En mi caso personal, tal vez mi primera experiencia de ese tipo de dolor fue con la muerte de mi padre. Mi padre tendría unos 75 años, yo tenía en ese momento 36 años, y fue una punzada muy, muy, muy dura, fría. Fue una punzada que dejó una herida grande. Era extraño, era doloroso pensar que ya no estaba, que se había esfumado. Y posiblemente, como les decía,
Cada uno de ustedes ha tenido un tipo de experiencia similar o ese tipo de experiencia similar. Bueno, piénsenla. Ahora multiplíquenla. Más. Multiplíquela más. Duplíquela, triplíquela por mucho, por mucho. Y entonces van a tener idea de qué era lo que los discípulos estaban experimentando esa noche. Estos hombres, algunos de ellos fuertes, rudos, estaban devastados. El solo pensar que Jesús se iba a separar de ellos. Jesús, la persona más extraordinaria, más sorprendente, más maravillosa que alguna vez ha pisado nuestro planeta. Sino que además de todo, podían sentir, podían ver que todo se les estaba desmoronando. Que todo lo que ellos psicológicamente habían construido, socialmente habían construido como grupo, se les estaba desmoronando como un castillo de naipes. Era una situación dolorosísima y ellos necesitaban urgentemente ser consolados. Pero no ser consolados con frasecitas prefabricadas. Aquí no aparece Jesucristo diciéndole: tranquilos chinos, tranquilos, esto pasará, ustedes se van a acostumbrar, yo me voy pero frescos. No, ellos no necesitaban ese tipo de consuelo, que por cierto es el consuelo que nosotros erróneamente solemos dar a quien necesita consuelo. No necesitaban palabras bonitas, y Jesús les da un consuelo diferente, inusual, sorprendente. Porque lo primero que hace el Señor es darles una orden. Capítulo 14, versículo 1 de Juan, Evangelio de San Juan. Y vamos a seguir, Davidcito, en línea. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es un imperativo. Ellos estaban turbados, estaban muy inquietos y les dice: creed en mí. Es como diciéndoles: hay muchas cosas que no entienden, pero crean. Habrán muchas cosas que no van a entender, pero crean en mí. ¿Y por qué creer en el Señor Jesucristo en esa forma? Porque es confiable, porque es veraz. En la casa de mi Padre, dice el versículo 2, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Es confiable. Él lo está diciendo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ahora, si eso no fuera así, pues yo les hubiera dicho que eso no es así. Jesucristo les está diciendo: soy confiable, soy veraz, y si me fuere, yo pues voy a preparar ese lugar. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa separación que estaba causando tanta tristeza en el corazón de los discípulos era necesaria para que ellos pudieran disfrutar de la comunión que tanto anhelaban. ¿Cómo así? Pero si estaban con Jesucristo ahí en físico, en vivo y en directo. Sí, estaban en físico y en vivo y en directo, pero ¿les sirvió? ¿Y entonces por qué estaban tan asustados? ¿Por qué estaban tan turbados? Y entonces ¿por qué después los hechos mostraron que salieron corriendo como nenas? Nenita, me dicen a veces en mi casa. Todo por una inyección. Increíble.
estaban con el Señor Jesucristo y estaban turbados, estaban asustados. Entonces, irónicamente, esa separación que tanta tristeza causaba, ¿sí?, era la que les iba a permitir, era la necesaria para que pudieran disfrutar de esa comunión que tanto estaban anhelando. Miren, es sorprendente, pero la esperanza nuestra no son las mansiones, no es el lugar. La esperanza nuestra no es estar en una mansión en el paraíso. La esperanza del creyente está en estar con Jesús. Algunos podrán decir, uy, esa mansión espectacular, no sé qué. Por allá alguno dirá, un baño para mí solito. No, esa no es la esperanza. Es estar con Jesús. Y para eso, esa separación era clave. Lo único que podía consolar el corazón de los discípulos esa noche era la promesa de que iban a estar con Jesús. Y hoy podemos tener la certeza de que eso será así. ¿Por qué? Porque Jesús es fiel, es veraz. Yo no sé qué va a pasar el año próximo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de saber, la menor idea de conocer qué es lo que vamos a experimentar en el año 2020. Sabemos que va a ser por la providencia de Dios. Están abiertas todas las posibilidades. Pero, mis hermanos, no importa lo que suceda a cada uno en el año 2020. Jesús seguirá siendo un Salvador confiable, en quien podemos y debemos confiar, no importa las circunstancias. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Seguirlo a Él en un mundo caído tiene sus dificultades. Sí, cierto. Pero no podemos transitar por este mundo turbados, atemorizados, confundidos, porque tenemos la certeza que Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los discípulos estaban confundidos con este tema de la partida de Jesucristo, pero ahora Cristo les dice, sigan confiando, tranquilos, porque yo soy el camino. Soy el camino que lleva al Padre, el único camino. Miren, mis hermanos, esta declaración resulta nada digerible para la mente del no converso, para la mente de la persona en el mundo, para la mente pluralista del hombre contemporáneo. Es muy exclusiva. Es que la exclusividad del cristianismo es una ofensa para muchas personas. Sin embargo, Jesús fue todo lo exclusivo que pudo ser. Tan exclusivo que se para y dice, yo soy el camino, único. Yo soy la verdad, única. Yo soy la vida. Y por si acaso queda alguna duda, cierra con broche de oro, nadie viene al Padre sino por mí. Y ese nadie incluye a todos. Nadie. Ahora, no se trata que Cristo es el único camino al Padre. De eso no se trata lo que está diciendo, sino que conocer a Cristo es conocer al Padre. Versículos 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Señor, muéstranos, así, un flash, ¡fa! Ese es el Padre. Y con eso quedamos contentos. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo pues, después de estar compartiendo con ellos todo el tiempo, Felipe no se había dado cuenta? Es que conocer al Señor Jesús es conocer al Padre, es confiar en el Padre, es que independientemente de lo que encontremos, tenemos en el cielo un Padre que nos ama, a un Padre que nos cuida, a un Padre que nos lo hace con el mismo amor y cuidado que tiene por su Hijo, porque nosotros estamos unidos a Él por fe. Ahora, hay otra nota de consuelo en este pasaje. A partir del versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ustedes, nos dice el Señor, van a estar mejor cuando yo me vaya. Ustedes necesito que me suelten, le está diciendo a los discípulos. Y ellos todavía no lo entienden. Ellos todavía están ahí como, ¿qué es lo que está pasando? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo oraré al Padre para que os dé un consolador. Wow. Muchos diríamos, es que si yo hubiera tenido el privilegio que tuvieron los apóstoles, si yo hubiera podido ver al Señor Jesucristo, si yo hubiera podido escucharle, si yo hubiera podido caminar con Él, y resulta que lo que nos está diciendo es otra cosa. Lo que nos está diciendo es, no, déjenme ir, les está diciendo a los discípulos, que entonces yo les voy a enviar al Consolador para que tengan una relación más cercana que la que disfrutaron los discípulos con el Señor Jesucristo. Porque cuando los discípulos estaban con el Señor Jesucristo los dejaba solos. Él se iba a orar. En algunos momentos no estaba con todos. En algunos momentos estaba con algunos de ellos y los otros no estaban. Pero ahora lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo morará permanentemente en nosotros. Miren el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Él los estaba consolando, venía consolándoles de su aflicción. No se turbe vuestro corazón, comenzó diciendo, y comienza a consolarlos. Le dice, pero tranquilos, porque yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No por un rato, no mientras estamos en una especie de reunión familiar y luego voy a orar. No mientras estamos en una coyonía y luego entonces me voy a visitar a Marta y a María. No, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Qué consuelo! No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es como si estuviera diciendo algo así como, les estoy preparando un lugar en el cielo, pero mientras tanto voy a traer el cielo a tu corazón. Porque les recuerdo que el Espíritu Santo es el Dios Trino. En nosotros.
Es como si estuviera diciendo eso: traigo el cielo a tu corazón mientras yo vuelvo, no te dejo huérfano, vendré de nuevo. Todo aquel que ame al Señor Jesús lo evidencia guardando sus mandamientos. Y como el Padre ama a los que aman a Jesús, entonces Jesús obedece también al Padre. Y por lo tanto nosotros también obedecemos. Es una cadena. Quien ama al Señor Jesús también obedece sus mandamientos y también se sujeta a su voluntad. El Señor no nos deja solos en este campo de batalla, nos deja con el Espíritu Santo. Yo sé que es difícil de creer, pero hoy les voy a profetizar. Y no lo voy a hacer individualmente, porque esta profecía va para todos. Oído, iglesia. Yo les profetizo que en el año 2020 van a tener muchas tentaciones. Es más, muchas de ellas van a ser muy fuertes, tan fuertes que solo por la gracia de Dios muchos no apostataremos de la fe. ¿Cómo va mi profecía? Bien, ¿no? Porque nos cae a todos. Yo podría pasar puesto por puesto y decirle lo mismo y todos van a quedar: uy, ¿cómo me profetizó el hermano Santiago? Es que es así. De eso podemos estar seguros, que el próximo año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, vamos a tener tentaciones, y muchas, y algunas muy fuertes. ¿Sí? Pero de verdad, solo por la gracia y la misericordia de Dios, nos vamos fortaleciendo y sosteniéndonos en esa lucha, porque Él nos ha dejado con su Espíritu Santo. Ahora recuerden, el Señor Jesús está tratando de consolar unos corazones atribulados de unos discípulos que no entienden, que están turbados, que están como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Pero Él lo hace a través de una de las enseñanzas doctrinales más profundas que hay en los 4 evangelios. Miren, la sana teología es importante, es muy importante para defendernos de las malas doctrinas, pero también es importante para tener una vida estable. Es cuando estamos en crisis, cuando estamos en una situación complicada, que necesitamos anclar, aferrar, que necesitamos ponerle un clavo a nuestra alma en posiciones correctas acerca de quién es Dios, acerca de cómo beneficia el Señor Jesucristo el mundo a través del Evangelio, cómo conocer al Señor Jesucristo. Tener una mala teología, tener una mala enseñanza es un problema adicional frente a nuestros problemas. Cristo nos prometió enviar al Espíritu Santo, sí. ¿Para qué? Para que los apóstoles pudieran dejar por escrito las enseñanzas de Jesús, todo eso que ellos recibieron y más. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de la iglesia, para beneficio de nuestro futuro, para beneficio nuestro, para en últimas experimentar la paz del Señor Jesús. Mire lo que dice en el versículos 26 y 27: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Fíjense cómo lo conecta. ¿Cómo lo conecta? Con la paz.
El fin último es ese, es la paz. Pero el Señor no se limitó a consolar a los apóstoles, que en esa noche estaban terrible, sino que a partir del capítulo 15 también los anima, los exhorta a permanecer aferrados a Él, unidos a Él después de su partida. Hay 3 palabras que aparecen en estos primeros 17 versículos del capítulo 15 que nos dan una idea, nos ayudan a entender de qué trata el pasaje. Permanencia, fruto y amor. Son palabras que se repiten vez tras vez tras vez. Permanencia, fruto y amor. Y hay una directa relación entre la permanencia, el fruto y el amor. Desde el versículo 1, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y no se necesita ser un genio en horticultura, pero como un árbol de uva o una vid produce fruto. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, hay unas raíces, las raíces toman nutrientes, los nutrientes van por el tronco, se convierte todo en algo que se llama savia y comienza entonces a irrigar todas las ramas, ¿sí?, hasta que fructifica, hace que fructifique. ¿Alguien conoce un palo de uva o una vid? Nosotros teníamos uno en Girardot en la casa. Es imposible determinar una rama. Una vez sale una ramita del tronco, es impresionante, se pierde y se entrelazan entre ellas y es un tejido impresionante. Pero después cuando cargan, tocaba en la casa, se le ponían alambres para que no se cayera, porque carga tanto que se caen. ¿Pero por qué dan fruto? Él da fruto, esas ramas dan fruto, el fruto está pegado a la rama y la rama da fruto porque está conectado al tronco. Y el tronco es Jesús. Y nosotros somos las ramas, es lo que está diciendo. Entonces nosotros no damos fruto porque seamos buena gente, porque tenemos intenciones, porque no, damos fruto porque estamos conectados a Jesús. Quien no lo está, no da fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es eso que debemos hacer los creyentes si tenemos que tener una vida más fructífera en el Señor? ¿Qué es? Pues permanecer en Él. Miren, no hay una sola referencia ni una sola orden que diga dad fruto. No, en ninguna parte lo dice. Pero sí dice permanece en mí para que des fruto. No es el esfuerzo de uno. Nosotros nos preocupamos diciendo tengo que dar fruto y me voy a esforzar por dar fruto, pero resulta que la orden no es esa. Jesucristo no está diciendo mire, yo soy la vid y tu responsabilidad es dar fruto. Está diciendo no, yo soy la vid y tu responsabilidad es estar unido a mí. Permaneced en mí. Pero bueno,
¿De qué fruto habla el Señor y qué significa permanecer en él? El fruto lo podríamos definir como la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Porque recuerden, no soy yo el que puedo dar fruto por mí mismo. Y esa vida manifestada en mí, glorificando al Padre, no a las ramas. Que si permanezco en el Señor y algún fruto hay, como lo tiene que haber al permanecer en el Señor, es para la gloria de Dios y no mía, no de las ramas, ¿sí? Todo aquello que se produce en nosotros por nuestra unión en Cristo es por Él y para la gloria de Dios. Eso incluye todos los frutos, incluyendo los que habla en Gálatas capítulo 2. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Qué es todo eso? Un retrato del Señor Jesucristo. ¿O hay alguno aquí que se pueda parar y decir, cómo fluye naturalmente en mí el amor, la paz desde que nací, aún antes de conocer al Señor? Paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. No, esa es una descripción, es un retrato del Señor Jesús. Cualquier cosa que nosotros hagamos, que nosotros miramos, que beneficie al mundo, cualquier cosa, es para la gloria exclusiva de Dios, para la gloria del Señor. Todos los frutos que nosotros tenemos, todos los frutos que damos, todos esos frutos son para la gloria de Dios. La única forma de que un creyente, en el Salmo 90 dice que el árbol produce hasta viejo, y la única forma que un creyente pueda dar fruto, aún a avanzada edad, aún en la vejez, es permaneciendo en el Señor Jesucristo. Solamente permaneciendo en Él. Miren, es terrible pensar que cristianos estamos tan ocupados haciendo 1001 cosas, inclusive para Cristo. Podemos tener la agenda llena de cosas, inclusive cosas para Cristo, que no nos deja tiempo para permanecer en Cristo. Ojalá creamos que nada podemos hacer si no permanecemos en Él. Puedes tener el calendario full y todas esas cosas son nada. ¿Pero qué es permanecer en Jesús entonces? Bueno, es mantenernos en esa amorosa y deleitosa, deliciosa comunión con Él, en dependencia cada día, momento a momento. No solo cuando hacemos nuestro devocional, no solo en esta hora y media aquí el domingo en la iglesia, no solo de pronto el sábado en la oración, no, es comunión y dependencia del Señor Jesucristo. Es creer lo que está diciendo en el versículo 5 del capítulo 15, y es porque separados de mí nada podéis hacer. Créalo, hermano, créalo. Yo no soy nada y del polvo nací, dice un himno, que no lo canto para que no se burlen, porque es bien viejito, ¿sí? Pero es así. Ahora, el Señor conecta la permanencia con Él con la permanencia en su palabra, ¿sí? Miren ustedes que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
tin, lo conecta directamente. Permanecer en Él, en su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo así? ¿Todo? Sí, todo. ¿Pero eso es verdad? Sí, ahí lo dice. Ahí lo dice. Ahora yo te reto a que permanezcamos en Él y en su palabra. Porque es que eso de permanecer en su palabra quiere decir que mi mente está tan empapada de Cristo, está tan saturada de su palabra, que entonces todo mi ser está buscando su voluntad y que permanezco en su amor y busco su gloria, y entonces no hay posibilidad de que lo que yo quiera esté fuera de su voluntad. Y en ese momento, todo lo que pidiereis te será dado. Con toda seguridad, con toda garantía. Usted me quiere decir que si yo me saturo del Señor y quiero un yate, entonces Él me lo va a dar. Me está diciendo mentiras, porque si usted está saturado del Señor, créeme que lo último que va a querer es pedir un yate. Entonces no me venga a meter los dedos en la boca. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo contrario. Satúrate de la palabra de Dios, permanece en el Señor, empápate de Cristo como una esponja, llénate bien pesada, como ese pan natural, bien pesado, y entonces todo lo que va a salir de tu mente, te garantizo que va a estar en la voluntad del Señor y te será dado. Fácil. Sí, amén. Esa permanencia está conectada en su palabra. Es buscar su voluntad, es conformarnos a ellos. Mire, yo estoy seguro que acá todos deseamos ser más fructíferos en el 2020 de lo que fuimos en el 2019. Ahora, si ese es tu caso, pueden algunos que no lo quieran, pero si ese es tu caso, si tú quieres ser más fructífero en el 2020 que en el 2019, escucha este consejo. No te preocupes en principio, no te preocupes en dar fruto. Ay, puedo hacer lo que quiera. No, calma. No te preocupes en principio en dar fruto. Preocúpate en forma preeminente en cultivar una relación más profunda con el Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestro afán, ese debe ser nuestro anhelo, y esa consecuencia de esa unión será vida más fructífera. Preocúpate por depender conscientemente de Él, en mantener esa deliciosa comunión con Él cada día. Porque la santificación y la fructificación en la vida del creyente es una consecuencia de permanecer en Cristo. Mira, ¿sabes cuál es el termómetro que mide la temperatura de nuestro amor por Cristo? ¿Cuál es el termómetro que dice cuánto ama un cristiano a Cristo? Fácil. Nuestro amor por nuestros hermanos. Uy. Sí, ve, ya Santiago otra vez se metió en terreno peligroso. Pero sí, es por eso que él sigue diciendo en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ay, ¿sí ve? Iba bien,
Iba bien el estudio, el mensaje, y ahora nos metimos en terreno peligroso, el terreno del amor. El termómetro que mide la temperatura de nuestro amor por Cristo, nuestro amor por nuestros hermanos. El que permanece en Cristo, permanece en su palabra, permanece en su amor, permanece en su obediencia y en sus mandamientos. Es un tejido, un tejido. ¿Cuáles mandamientos? Ahí está, un hito. Ámense los unos a los otros. Sencillo. Hermanos, somos una comunidad que está formada por ramas, como les digo, entrelazadas, enredadas, algunas apretando a otras, unas encima de otras, unas pesadas, otras menos pesadas, unas que pueden soportar, otras que no pueden soportar mucho, pero todas las ramas amándose como Cristo nos amó. Esa comunidad no existe para sí misma. Si esa rama existiera para sí misma, se cae. Si alguna de esas ramas de la vida existiera para sí misma, se cae. Tiene que estar así, unida, en esa unidad, en esa consistencia. Y existe en parte para beneficiar al mundo a través del Evangelio, respaldado por el testimonio de nuestro amor los unos por los otros. ¿En qué conocerán que sois mis discípulos? Si tuvieras buena doctrina, no. Es que si predicamos expositivamente, no. Es que si estamos en una congregación ordenadita, no. Lo que el pasaje dice es si tuviereis amor los unos por los otros, porque es eso lo que va a testificar la verdad de nuestra fe y vamos a ser más eficaces para alcanzar al mundo. Él nos advierte que el hecho de permanecer en Él y de amarnos establece una separación con los que no aman a Cristo. O sea, no es fácil. No es fácil amarnos unos a otros, pero una vez ese testimonio sale, no es fácil soportar lo que viene, porque Él mismo nos dice, versículos 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, le dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ese testimonio depende de nosotros, pero esa identidad en Cristo, dando ese testimonio, nos va a causar problemas, serios problemas. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Quise hacerlo al revés. Primero, mostrarles que Él estará con nosotros, Él nos va a usar, Él va a dar testimonio acerca de nosotros por el Espíritu Santo. Pero, por causa de eso, el mundo te aborrece. Y te va a aborrecer por amar, por dar testimonio del Señor Jesucristo en amor. ¿Sí? Vivimos en un mundo que aborrece a Cristo. Vivimos en un mundo difícil. Pero ese aborrecimiento es una medida para saber la condición tan terrible en que el mundo está. Y esa condición terrible no nos aleja, todo lo contrario. ¿Por qué tú vas a predicar el Evangelio, Diana? Perdón. Daniela. ¿Por qué? Porque te duelen, no los has dicho acá. Te duelen. ¿Por qué? Porque ves la terrible condición en que están. ¿Por qué? Porque odian a Cristo. Y es precisamente por eso que debemos compartir el Evangelio. El Espíritu Santo da testimonio. Que no nos convirtamos en una confraternidad de pescadores sin peces. Eso se lo escuché a un pastor. Confraternidad de pescadores sin peces. Vivían al lado de un lago lleno de peces.
Tenían las mejores cañas, las redes, no sé qué, hacían cursos, seminarios. Uno de ellos tenía doctorado en peciología. Impresionante. El único problema era que estaban tan ocupados aprendiendo a pescar que ninguno salía a pescar. ¡Ping! La comunidad, la confraternidad de pescadores sin peces. Los verdaderos discípulos permanecen en Cristo, en su palabra, dan fruto, se aman y lo proclaman. Porque se aman en dependencia del Espíritu Santo, para que la buena noticia llegue a todo aquel que ha de ser salvos. Miren, hermanos, yo sé que hay muchos de vacaciones. Yo sé que hay algunos que nos están escuchando, nos están viendo por Facebook. Podemos decirle: hola Henry, Diana, estoy seguro que nos están viendo. ¿Sí? Pero aún así, hola Jackie, pero aún así, miren al lado. Mira Glorita, mira, ahí hay 3. Mira adelante, ahí hay 4. Mire pastor, aquí hay 3. Y allá en la escuela infantil hay arrumadas como 50. Todavía hay espacio. Todavía hay espacio. Salgamos a pescar. Es una buena meta para el 2020. Esa es una buena meta. Permanecer en Jesús para producir más frutos que se harán evidentes en nuestro carácter, en nuestro amor, en nuestro servicio sacrificial a los hermanos en la iglesia, en nuestra preocupación por compartir el evangelio con los que todavía no tienen el enorme privilegio de conocer al Señor Jesucristo. Pero hay otro elemento más en este discurso y como estamos cortos de tiempo, lo voy a dar brevemente. Y es que Cristo convence a los discípulos de las ventajas de su partida. Sí. Ya vimos el consuelo, ya vimos la unidad en el amor. Ahora toquemos rápidamente las ventajas. Si algo nos enseña el capítulo 16, es que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, son mucho más altos. Tratar de interpretar la providencia de Dios, tratar de interpretar la voluntad divina, sobre todo cuando estamos en dificultad, ¿sí?, a veces lleva a extraviarnos un poquito y a hacernos daño a nosotros mismos. ¿Por qué sucede lo que sucede? Hablamos de eso en nuestro estudio anterior. ¿Por qué sucede en la forma en que sucede? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero como decía Cris en esa oración hoy, la Biblia enseña claramente que las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. De eso estamos seguros. Escuche bien. No dice que las cosas se sienten bien para los que aman a Dios. Dice que obran para el bien de quienes aman a Dios. Los discípulos estaban muy turbados, pero ahora el Señor les hace ver unas grandes ventajas de separarse, de irse, de morir, de lo que para ellos parecía ser una tragedia. Y es la venida del Espíritu Santo. Mira el versículo 7 del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Era necesario que Cristo muriera en la cruz. Era necesario. En este contexto no está hablando el Señor de que es necesario que muera para la salvación de ellos. Está hablando de la necesidad de irse para que el Espíritu Santo viniera.
de esa necesidad de resucitar, de ascender al cielo, para que el Espíritu Santo pudiera descender, porque tiene como propósito básico, tenía como propósito fundamental la venida del Espíritu Santo, revelar a Cristo y esa obra consumada. Es el Espíritu Santo el que revela, dice en el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ustedes conocen a alguien en vida de Jesucristo, algún apóstol que se haya parado, haya predicado y haya convertido y convencido a multitudes. La Biblia no nos da un solo ejemplo. Todo fue el ministerio de Cristo. Ahora Cristo muere, resucita, asciende al cielo, viene el Espíritu Santo y ahí sí. Es que ahí sí los apóstoles tuvieron capacidad de convencer. No, ahí sí el Espíritu Santo vino a sus vidas y es el Espíritu Santo el que convence al pecador, así como nosotros fuimos convencidos. ¿Qué tal esa línea de pensamiento? Os conviene, nos dice el Señor, pero ¿y por qué? ¿Por qué me va a convenir que convenza al mundo de pecado y de juicio? ¿No se acuerda que él mismo fue el que dijo que el mundo nos odiaba? Pues entre menos del mundo que nos odie, mejor. Entonces prediquemos, porque entre más personas sean convencidas a entregar su vida al Señor Jesucristo, menos seremos perseguidos. Esa es la línea de pensamiento. Porque el mundo me aborrece. ¿Por qué? Porque aborreció al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo testifica, convence, da testimonio. Así que fresco, predique, a eso nos dedicamos, que el resto lo hace el Espíritu Santo. Él está ahí para hacer lo que tú no puedes hacer, pero haz lo que puedes hacer. Haz lo que puedes hacer. ¿Qué otra ventaja? Gozo. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice en el versículo 12, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Impresionante. El Señor Jesucristo diciéndoles a ellos: mire, hay muchas cosas que todavía no saben, pero me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo y las conozcan. Porque Él es el que lo va a hacer. Él es el que les va a decir qué es lo que hace falta, qué es lo que había, qué es lo que habrá de venir, qué es lo que me glorifica, qué es lo que hace al Padre en amor feliz por el amor de sus hijos. No tengan tristeza, porque Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todo lo que tengo para decirte es: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en esa verdad. Es Él el que les llevará por esos caminos. Imagínense usted que Jesucristo no hubiera resucitado. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Pero resucitó. Y eso hace la diferencia. Es esa la razón por la que somos salvos. Sí, estaremos en aflicción mientras estemos en este mundo caído, pero el creyente sabe que descansa en un Salvador victorioso que venció la muerte y que nada ni nadie podrá separarlos de Él. No sabemos qué va a pasar en el 2020. Ninguno acá lo sabe, nuevamente lo digo, pero hay una cosa que sí sabemos:
Nada ni nadie podrá separarnos de Jesús. Por lo tanto, nada ni nadie podrá quitarnos el gozo de nuestra relación con Él, pase lo que pase en el 2020. Entonces desecha todos esos propósitos que venían. Concentrémonos en este discurso que tiene un gran propósito para el Señor para el próximo año. Versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¡Guau! La puerta abierta para una comunicación y una comunión con el Señor Jesucristo en oración. Podemos entrar a la presencia misma de Dios cada vez que queramos. Dice en Hebreos que nos acerquemos al trono de gracia confiadamente. Confiad, confiad. Mira el versículo 33, ya cerrando el capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad, confiad, confiad. En este discurso nos llama a vivir conforme a esa nueva identidad que como discípulos del Señor tenemos. Confiando en medio de la adversidad. No se turbe vuestro corazón. Cree en Él. Depende conscientemente del Espíritu Santo que mora en ti. Este discurso nos llama a permanecer en Cristo, en su palabra, en su amor, en su obediencia, con gozo. Uy, menos mal el hermano tocó el tema del amor, porque es que aquí sí lo que se necesita es amor. Sí, tienes toda la razón. Pero quien necesita cambiar y dar ese amor eres tú y yo. No mira alrededor. Tú y yo. No más. Fórmula sencillita. Este discurso nos llama a amarnos los unos a los otros con el mismo amor que el Señor nos amó. Sí necesitamos amar más, pero no es el vecino el que necesita hacerlo, no es el del lado, no es el que esté adelante. Y ni voltees a mirar atrás. Es un tema entre tú y yo. Tenemos que buscar a los perdidos con afán para que disfruten de la salvación que nosotros ya disfrutamos por gracia y por fe. Este discurso nos anima a aprovechar el libre acceso que tenemos al Padre en oración. Y eso lo tenemos por la obra redentora de Cristo. ¿Recuerdan el velo roto de abajo hacia arriba? A vivir en este mundo como aquellos que siguen al Rey de Reyes, o sea, en amor. Porque Él obtuvo una victoria ya aplastante sobre las huestes del mal en la cruz del Calvario. Que el Señor nos ayude en los meses venideros a vivir como verdaderos discípulos de Jesús, dispuestos a pagar con gozo el precio de vivir para Él, de seguirle a Él, de servirle a Él, en un mundo que es totalmente antagónico a los caminos del Señor Jesucristo. Que Él nos permita entonces tener el gozo durante el 2020 de permanecer en Él, dar fruto en amor, en sujeción a su palabra y en obediencia a su designio. Pidámosle al Señor ese deseo. Pongámonos en pie. Padre, gracias. Bendito eres, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Qué hermoso, hermoso el hablar de tu Hijo Jesucristo. Qué delicia, Señor, la interpretación de tu Espíritu Santo plasmada en estas palabras a través de tus discípulos, Señor.
Gracias, Padre, gracias. Gracias porque nos permites, no por nosotros, sino a pesar de nosotros, dar fruto al estar unidos a ti, Señor. Gracias, Padre eterno, porque ese fruto da testimonio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios mío, porque al habernos amado primero nos diste un ejemplo de cómo es ese amor que el mundo verá y que con lo que el mundo ve determina que somos tus discípulos. Gracias porque nos enseñaste primero ese amor. Es difícil, Señor, y pon nuestros ojos, ordena a través de tu Espíritu Santo nuestros ojos concentrados en mi hermano, para poderle amar, para poder permanecer en una unidad que da testimonio de la fortaleza de ese amor con que nos amaste, Señor. Una unidad que rompe barreras, que rompe muros. Una unidad que sale, Señor, y que en la predicación de tu palabra es como una bomba que vuela argumentos, que destruye muros, para que tu palabra llegue a cada corazón y tu Espíritu Santo esté convenciendo día a día a aquellos que han de ser salvos. Gracias por permitirnos hacer parte de ese plan, Señor. Gracias por permitirnos a nosotros, con toda esa imperfección, ser parte del plan maravilloso para que tu palabra sea expandida por toda la tierra. Gracias porque nos das ese gran instrumento del amor, Señor. Enséñanos, Señor, a usarlo. Enséñanos, Padre, a darlo. Enséñanos a recibirlo. Enséñanos, Señor, a recibir esa mirada de amor del hermano y a dar esa misma mirada. Enséñanos, Padre, a reaccionar en amor ante el amor. Padre, muchos de nosotros hemos sufrido mucho. Algunos desde muy niños, Señor. Algunos no sabemos ni reaccionar al amor. Aún todavía no tenemos claro el amor que nos has dado. Aún todavía no tenemos claro, Señor, la profundidad, la dimensión, la grandeza de ese amor. Permítenos sentirla, conocerla, para así mismo, Señor, poder responder a ese amor de nuestros hermanos y poder dar ese amor a nuestros hermanos. Gracias, nuestro Dios, por ese privilegio tan grande de tener acceso a ti, a ese trono de gracia libremente, Señor, para llevar todas nuestras cargas, para llevar nuestra aflicción, para llevar nuestro arrepentimiento, Señor, para recibir de ti esa mano acariciando nuestra cabeza. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por este año que ha pasado, por todo lo que en él ha sucedido, por todo, Señor, en lo que nos permitiste participar. Yo personalmente clamo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que hoy se aferre al corazón de cada uno ese propósito, Dios, ese propósito de permanecer en tu Hijo Jesucristo, de permanecer en tu palabra, de permanecer en amor, de permanecer en tu mandamiento, de amarnos los unos a los otros y de compartir y predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, haciendo lo que podemos hacer y permitiéndote a ti y a tu Espíritu Santo hacer lo que nosotros no podemos. Bendice los pies de quienes anuncian el Evangelio. Bendice, Señor, los pies grandemente de quienes anuncian el Evangelio. Permite una provisión. Permite, Señor, una provisión tanto económica, tanto física, emocional, espiritual, de apoyo, de oración, de sustento a todos aquellos que anuncian tu palabra, que anuncian tu Evangelio. Y que ese fruto sobreabundante, Señor, te da tan fuerte testimonio, que para el próximo año, Señor, todas estas sillas y más tengamos el privilegio
privilegio de poder disfrutar el amor de los que han llegado a salvación, por permanecer, Señor, cada uno de nosotros dando fruto en tu Hijo Jesucristo. Dios mío, Padre Santo, coloca tu mano poderosa en esta congregación, en cada uno de nosotros. Tu bendición sobreabundante fue recibida, siempre serviste la mesa y te damos gracias, mi Señor, por todo lo que viene, con la seguridad de que todas las cosas serán para bien de todos aquellos que amen, que te amen. Bendito Padre glorioso, este tiempo fue tuyo y cada corazón ha sido arrinconado a tu corazón, ha sido abrazado por ti, Señor. Qué hermosura recibir ese amor y qué hermosura poderlo transmitir. Clamamos, Dios mío, tu protección. Clamamos, Señor, tu mano poderosa, tu guía. Clamamos, Señor, por sabiduría. Y clamamos, Dios mío, por la posibilidad de ser testigos fieles y eficaces en un mundo perdido. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo.